Hola, me llamo María Luisa Martín. El motivo de la grabación de este vídeo es poder dar voz a aquellas que la han perdido, a aquellas que no se atreven, o a aquellas que están en la misma situación que yo y no lo hacen público. Provengo de una situación de maltrato en la cual, de manera paulatina y continuada, se ha ido yendo a más, desactivándome todas las alarmas. Se empieza con desprecios, sigue con insultos, las agresiones verbales, de ser más sutiles, cada vez son más desagradables, pero no nos damos cuenta. Es tan poco a poco que vamos asumiendo, justificamos lo que justifican ellos, hasta que llega un día que es una mano encima, otro día son las dos y otro día intentan matarte. Estoy en proceso de recuperación, salí de aquello a raíz de una explosión de violencia, de ira, el pasado diciembre de 2015. Todavía es muy duro, todavía no salgo sola del barrio, no me siento segura. Ya ha habido condena por juicio rápido, condena por lo penal, un recurso desestimado, y aún así esta persona, al no tener antecedentes, simplemente va a cumplir 56 días de prisión. No va a tener ningún tipo de alteración en su modo de vida. Cuando yo de repente me encontré que no sabía quién era, me miraba al espejo y no me reconocía, perdí la motivación por todo y me quedé en la nada. O sea, es lo peor la situación después, que no eres nadie. Te han llegado a hacer tan minúscula que desapareces. Y desaparecer supone despertarse cada día sin ninguna ilusión, después de pasar toda la noche o en vela o con pesadillas. Durante todo este proceso hay una red que ampara a las mujeres en mi situación. Casas de la mujer, agentes de protección, pero realmente es una red que no tiene ningún tipo... Hay mucho apoyo a grandes profesionales, pero no tiene una solidez que te haga sentir segura para poder continuar con tu vida normal. Porque si esa persona no tiene antecedentes, o durante el proceso, hasta que lo condenan, esa persona sigue ahí. Y tú, como mucho, puedes pedir una pulsera para estar tú localizada. Y si acaso, apretar un botón y que venga la policía, pero va a tardar lo mismo que si llamas al 091. O sea, realmente no hay una seguridad, no existe. Eso es lo que pasa después del maltrato. Y lo que pasa también es que hay muchas campañas, hay muchas manifestaciones, pero las mujeres que salen en las noticias no son las supervivientes, son aquellas con las que han acabado. El principal problema de todo esto está en que socialmente está muy guay el condeno al maltrato y el condenar el maltrato y está muy bien ir a una manifestación y las declaraciones de los políticos, pero ¿qué es lo que sucede cuando pasa a tu lado? La gente mira a otro lado, la gente
no está por la labor de meterse en la vida de los demás. Dicen que no se quieren posicionar. Es algo tan duro que no se atreven a meterse en medio o no quieren, no les preocupa. Entonces es cuando ves la realidad. Es una lacra social, pero es una lacra que nosotros mismos vamos enterrando debajo de las alfombras, como el polvo. O sea, es algo que está ahí, esa basura sigue ahí, pero está escondida debajo de una alfombra. Ese es el problema, que los maltratadores gozan de impunidad gracias a las personas que no quieren hablar del tema o que no se quieren meter. Ese es el problema. Por eso hay que dar voz y sobre todo no culpabilizar a las víctimas. Es lo último que hay que hacer. Las víctimas no es que les guste que las traten mal. Les han enseñado que su modo de vida, su modo de relacionarse es ese. Les han hecho creer que sin esa persona que te agrede no eres nada. Te alejan de la gente que realmente te quiere. Te alejan de tu familia y amigos. Es bastante grave. Entonces de repente, una vez después ha pasado todo, te encuentras sola. Tienes que volver a recuperar a la gente cuando no sabes ni quién eres. Cuando primeramente te tienes que recuperar a ti mismo. Yo no puedo hablar de todo el proceso que he sufrido, dado que no he denunciado los hechos anteriores, ¿vale? Con lo cual me ceñiré a la noche que denuncié, que fue la noche del 4 al 5 de diciembre, esa madrugada, cuando sucedió todo. Y creo que es necesario hacerlo público. Por mí, por las demás, por las que puedan venir, y porque a esta persona no se le dé más cancha. Estamos hablando del director de cine y profesor de instituto David Yáñez Barroso, ¿vale? Teníamos una relación de más de año y medio, convivíamos, no era una relación idílica, desde luego, pero yo no sabía lo grave que era todo hasta que ha pasado y soy consciente de todo el proceso que he sufrido, porque he ido dejando que me hicieran cada vez más pequeña para hacerme estallar en pedazos. Puedo empezar contando lo que sucedió y me puedo guiar por la sentencia, con la que tengo que ir, por supuesto, en el bolso todos los días, porque encima tengo que justificar que esta persona no se acerque a mí. Por suerte, puedo decir con tranquilidad que esta sentencia ya es firme después de todo el proceso, tal y como se ha ido alargando, a pesar de que se ha condenado a esta persona ya varias veces. De hecho, esta es la sentencia del juicio por lo penal. En el juicio de violencia de género no fue ni siquiera necesario que declarásemos ninguno de los dos, ni David Yáñez ni yo, porque tanto el testimonio de la policía como los partes de lesiones y como las declaraciones en el juzgado de guardia eran más que suficientes como para demostrar lo que había sucedido. Esto es relativo al entrejuicio. Por el Ministerio Fiscal se habían formulado conclusiones provisionales interesando la condena del acusado como autor penalmente responsable de un delito de maltrato con lesión en el ámbito de la violencia de género, previsto y penado en el artículo
153.1 y 3 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 meses de prisión con la accesoria de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho de tenencia y porte de armas por tiempo de 2 años y 1 día, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 57 del Código Penal, la pena de prohibición de aproximación a menos de 200 metros y de comunicación por cualquier medio respecto de María Luisa Martín Lizana y el pago de las costas procesales. ¿Vale? Esto se recurrió y entonces continuamos con la parte de hechos probados. Bueno, os comento, la discusión comenzó precisamente por motivo de un suceso anterior bastante desagradable y violento, ¿vale? Al día siguiente, David y yo nos íbamos de viaje a Londres, nos íbamos de puente. Pero yo, desde que sucedió aquello un mes y medio atrás, estaba triste. Y él se cabreaba, se ponía a la defensiva porque yo me pusiese triste. Tendría que estar súper contenta, nos vamos de viaje. Pero él, de alguna manera, a pesar de sus disculpas en su día, siempre posteriormente justificó el hecho de que me hubiese puesto la mano encima. Comenzó a beber, tomó diazepam, se vivió una botella de vino entera, con bastante rapidez, porque quería, además esa era su intención, me lo dijo claramente, quería contarme el porqué de toda la situación. Empezó con un relato bastante desagradable, hablando de todas las mujeres que habían pasado por su vida, tratándolas como objetos, despreciándolas, insultándolas. Y a mí me pareció bastante repugnante y me fui a la cocina porque no quería escuchar eso. Encenderme un cigarrillo y olvidarme de todo. No quería continuar con esa conversación. Una vez llegamos a la cocina, él continuó. Cualquier persona que haya pasado por esta cocina, cocina igual o mejor que tú. Principalmente el desprecio ante todo y sobre todo. Y vio que yo no quería. O sea, yo no quería continuar con eso, o sea, con esa conversación. O sea, era todo desprecios, las relaciones que había tenido con otras mujeres, las infidelidades que había cometido anteriormente, era todo muy desagradable. Y yo no quería continuar escuchando eso. Entonces, partió la botella de vino sobre la encimera de la cocina y con ella quiso atacarme. Bueno, quiso atacarme, no me atacó. Me tiró al suelo, me golpeó en la cabeza varias veces contra él, acabé llena de mordiscos por los brazos al defenderme, porque él venía con cristales de la botella y tenía varios cortes. En ese momento, supongo que fue cuando grité, solo grité una vez. En ese ataque también casi me desmayo al intentar él estrangularme. Y no sé cómo, en ese momento conseguí zafarme y hasta el segundo ataque. El segundo ataque que cuando intenté tranquilizarlo, sacarlo de la cocina, decirle aquí no pasa nada, porque él repetía todo el rato que de ahí iba a salir solo uno vivo. Yo le decía, no quieres ir a la cárcel, no quieres. Tienes sueños, quieres ir a Cannes a presentar tu película. Intentaba sobre todo eso, quitármelo de encima. Entonces me dijo que si acababa en la cárcel sería estupendo, por fin podría escribir un libro sobre mí. Entonces llegó el segundo ataque. Me empotró contra la encimera, a lo cual también pues eso, pone las lesiones.
que se me provocaron a raíz de eso, y en ese momento volví a intentar estrangularme y mientras lo hacía quería que le mirase a los ojos. No sé en qué momento volví a parar todo. Volví a intentar decirle que esto no era lo que quería, que eso no era lo que quería, que no quería que pasase nada. Pero en ese momento pues decidió destrozar todas mis pertenencias. Está, como dice la policía, todo el piso destrozado, excepto su despacho. Llegó la policía, los recibió desnudo, con una actitud bastante chulesca, despótica, describen aquí en la sentencia. Bueno, entre todo esto, había arrancado el telefonillo de casa cuando llamaron los vecinos, porque sabía que iba a venir la policía. Eso me lo he dejado. Como sabía que iba a venir la policía, dijo, quiero estar guapo para cuando venga. Y una vez arrancó el telefonillo y se metió a la ducha. Se metió a la ducha porque decía que quería estar guapo para cuando viniese. Se reía gritando que si había visto alguna vez un corte en el que se me viese el tendón, que se lo provocó destrozando con su propia mano la puerta de un armario que tenía espejo. Lesiones, las que tiene él, de las cuales ni siquiera se hizo parte, no le interesó a la otra parte tener ese parte de lesiones, porque evidentemente se las había provocado él haciendo lo que hizo. En ningún momento me acusó a mí de ellas, tampoco. Ni siquiera de que le destrozase el piso. Simplemente dijo que salió de la ducha y estaba todo el piso destrozado de repente. Fue cuestión de 10 minutos desde el primer grito, desde el primer ataque, el segundo ataque, que llegase la policía. Fue suficiente todo eso para que yo acabase completamente magullada y el piso completamente destrozado. Todo el piso excepto su despacho impoluto. Si yo hubiese querido atacar, es tan fácil como entrar en ese despacho. Está el trabajo de toda una vida, discos duros con películas, ordenadores. Yo estaba en shock. ¿Qué interés? Bueno, voy a continuar leyendo la sentencia para tomar el hilo porque evidentemente me voy por las ramas. Lo que dice un poco más, de manera más técnica y resumida la sentencia es esto. Hechos probados. Que sobre las 00:30 horas del día 5 de diciembre de 2015, el acusado David Yáñez Arroso y su compañera iniciaron una discusión en el domicilio que compartían, en cuyo curso el acusado se abalanzó sobre aquella agarrándole la cabeza y golpeándola sobre la encimera de la cocina, le mordió, le tiró al suelo y colocándose sobre ella le propinó golpes en el cuerpo, intentó estrangularla, llegando a agarrarle la cabeza y golpearla contra el suelo. A consecuencia de la agresión, María Luisa Martín Lizana sufrió lesiones consistentes en equimosis y hematomas en ambas extremidades superiores, los mordiscos sobre todo, dolor en el hemitórax izquierdo cuando me abalanzó sobre la encimera, erosiones en la cara y lateral izquierda del cuello, los cortes con la botella, dolor en ambas caderas y hematomas en cuero cabelludo por culpa de los golpes en el suelo. La perjudicada renunció a la indemnización que pudiera corresponderle.
Aquí habla de la declaración de David Yáñez. Es curioso en la justicia española porque el acusado, te enteras de estas cosas cuando desgraciadamente te ves metido en algo así, el acusado está en el derecho tiene el derecho de mentir si es por preservar su inocencia. Y en su línea y derecho de negar todo cuanto pudiera perjudicarle, negó tanto haber agredido a María Luisa como haber roto numerosos objetos por toda la casa, que estaba destrozada a excepción del despacho de él y de un dormitorio. En ese dormitorio solo estaba su ropa. Pese a que los funcionarios de la Policía Nacional declaran que el acusado les dijera en reconocimiento del estado de la vivienda: estoy en mi casa y puedo romper lo que me salga de los huevos. Así como negó haberse comportado de manera chulesca con los funcionarios policiales. Los recibió desnudo y les decía que como iba a encontrar el DNI si tenía 6 dioptrías. Acababa de destrozar sus propias gafas. Y yo, como una tonta, busqué sus antiguas en el armarito del baño. Estoy en mi casa y puedo romper lo que me salga de los huevos. Así como negó haberse comportado de manera chulesca con los funcionarios policiales. Y ello también pese a que los policías nacionales declarasen en la vista que él salió del baño y se reía de la situación y parecía que no iba con él la cosa. Estaba chulesco, llegando a decir que se había duchado porque iban a ir ellos. Efectivamente. Quiero estar guapo para cuando venga la policía. Porque en todo esto acabamos los dos llenos de sangre. Lo que también declarara la víctima que le había dicho el acusado al irse al baño. Cabe apreciar la persistencia en la incriminación por parte de la víctima en los hechos penalmente relevantes esenciales, sin contradicciones en el relato de lo sustancial de su agresión, pues refirió en todo momento que el acusado se abalanzó sobre ella, le agarró en la cabeza, la golpeó sobre la encimera de la cocina, le mordió, la tiró al suelo, se colocó sobre ella, propiniéndole golpes en el cuerpo, intentando estrangularla, agarrando la cabeza a golpe, la misma contra el suelo. Su declaración ha sido concreta y precisa, narrando los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona, en sus mismas circunstancias, sería capaz de relatar, coherente y sin contradicciones. ¿Es lo que pasó? A mí me dijeron: tienes que contar lo que pasó y ya está. Denuncié eso, declaré eso en el juzgado de guardia y declaré eso en el juicio. Por desgracia no había un bien y lo tenía al lado. Pero miré al frente y respondí. Mi agente de protección me dio una palmadita en la espalda por haberlo hecho muy bien. No se constata la existencia de la víctima de resentimiento anterior que pudiera enturbiar la sinceridad de su testimonio, haciendo sospechar que la finalidad perseguida por la denunciante no coincidiese con la recta administración de la justicia. Desde luego, la circunstancia cierta de que su relación de pareja se encontrara deteriorada en absoluto significa que, por ese solo motivo y sin mayores consideraciones adicionales, hubiera de entenderse que la denunciante pretendió con sus manifestaciones obtener alguna clase de beneficio ilícito o injusto, ni mucho menos que faltara la verdad en el relato de lo acontecido. Cuando cuenta en corroboración de su testimonio con la objetivación de unas lesiones que, en su etiología, coinciden con lo manifestado por la víctima, quien además no fuera quien buscara o preparara una situación para denunciar a su pareja, pues la presencia policial fue recabada por una vecina, asustada por los golpes y gritos de una mujer que oyera. Además, la víctima, que solo ha solicitado desde un principio el alejamiento de su agresor,
ni ha pretendido obtener ninguna ventaja económica del presente proceso, habiendo renunciado a cualquier tipo de indemnización por sus lesiones, ni ha buscado cargar las tintas en la incriminación de su pareja. Si alguien ha sido claro en sus declaraciones, ha sido la denunciante, dando cumplida y verosímil explicación de cada una de sus lesiones, siendo realmente poco creíble no ya solo todo lo que manifiesta el acusado de la vista, sino que se pretende achacar la autolesión de las lesiones de la mujer. Estamos hablando de mordiscos en el hombro, los golpes de la nuca, la cabeza, un mordisco en la cara. Coinciden los actos agresivos del acusado expuestos por la víctima en una declaración clara y convincente. Esto es, lesiones que coinciden con la agresión que relata. Resulta especialmente revelador del temor de la víctima, del destrozo de objetos por toda la vivienda y de la actitud despótica del acusado. Así pues, el testimonio prestado por la víctima en su declaración en el plenario permite construir la descripción de lo acontecido. La versión que la denunciante ofrece resulta validada por la documentación médica analizada. Probados los hechos referidos, la calificación jurídica que a los mismos corresponde es la de un delito de maltrato físico con resultado lesivo. Me hablan del domicilio común. A mí, bueno, una vez llegó la policía, hicieron lavarme la cara, vestirme porque iba en pijama y estaba todo lleno de cristales. Fueron al hospital, fuimos al hospital y luego me llevaron a la comisaría. En comisaría lo primero que hice fue renunciar al domicilio familiar porque yo no quería volver allí. En unas horas cogí una maleta pequeña, lo que pude, y a la mañana siguiente avisé a mis familiares y amigos de la situación. Para tener que ir a... No quería rebuscar entre mi ropa llena de cristales o de sangre. Con lo cual tuve que ir 3 semanas después a recoger los enseres con una pareja de la Policía Nacional. No sé si falta algo más que recalcar de la sentencia. Deberá imponerse al mismo, al acusado, por el delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, porque no tiene antecedentes, las penas de 56 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 2 años y prohibición de aproximación a menos de 200 metros de la víctima de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuentare y prohibición de comunicación con la misma por cualquier medio por tiempo de 2 años, de conformidad con los artículos 48 y 57 del Código Penal. Dado que la lesionada en el acto de la víctima renunció clara y expresamente a cualquier tipo de reclamación, no procede pronunciarse sobre la indemnización por daños y perjuicios causados a consecuencia de las lesiones que sufrió. Tiene que pagar las costas del juicio y el fallo es
debo condenar y condeno a David Yáñez Barroso como autor penalmente responsable de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. Podría detallar muchas más cosas, situaciones desagradables que surgieron ese día. Yo creo que, aun con todo, he resumido bastante. Seguro que me dejo algo, pero tampoco sería un relato agradable. Lo principal en este caso es que esta persona por fin ya ha sido condenada, aunque en este país la ley funciona como funciona. Al no tener antecedentes, él sigue apareciendo en conferencias, sigue dando clase en un centro público a adolescentes, continúan dándole visibilidad asociaciones, organismos, y es algo que creo que no es lo más ejemplar. Puedo decir mil cosas de una persona así, ¿no? Pero yo creo que me ceñiré a lo que puedo probar. A lo que puedo probar, a lo que se me ha puesto en duda, por lo que me he tenido que justificar. Podría decir muchas más cosas, pero yo creo que esto es más que suficiente para saber que alguien así no merece ningún tipo de atención, que lo que merece es el rechazo. Tengo miedo todavía, sí, de salir sola del barrio. No me lo he cruzado, ni quiero. Entonces, hay muchos David Yáñez por ahí, muchos. Personas integradas, que en el ámbito familiar y en el ámbito doméstico se aprovechan de la situación, se aprovechan de personas más pacientes, más inocentes. Por eso pido, por favor, no solo que se condene a este tipo de personas, sino que no se culpabilice a las víctimas. No, la gente que no lo ha vivido no puede llegar a imaginar, o sea, el proceso gradual de desvalorización de esa persona. Desaparece. Yo misma escribí una carta antes de que sucediese todo, mes y medio antes, a David, diciéndole que estaba desapareciendo en su universo. Gente muy integrada, pero que sabe cómo manipular, cómo seducir. Por eso pido por favor que no se culpabilice a la víctima porque no se haya dado cuenta. Porque la han adiestrado para que no se dé cuenta. Porque saben cómo hacerlo. Y en la situación que luego todo estalla, decidan denunciar o no, ellas mismas dudan de su propia credibilidad, porque la otra persona le ha hecho creer que es la culpable de todos los males del mundo. Así que por favor demos visibilidad a este tipo de casos. Quitemos la venda de los ojos de quien tenemos alrededor, que se impliquen, que tengan claro que no condenar es dar más fuerza. Por mi parte creo que está todo dicho. Si alguien
tiene alguna duda, pongo un mail de contacto, ¿vale? Y podemos hablar tranquilamente. Incluso si alguien está pasando por la misma situación y necesita hablar de ello, sin ningún problema, cualquier apoyo en estas situaciones cuenta. Te hacen sentir un poco más visible. Ya digo, desapareces como persona. El estrés postraumático es muy fuerte y puede durar mucho tiempo. Eso, cualquier apoyo siempre se agradece. Y yo desde aquí también quiero agradecer a todo el mundo que ha estado a mi lado aguantando a una persona que no era yo, aguantando lo que quedaba de mí, mi sombra. Agradecerles a todos ellos que hayan estado a mi lado. Sobre todo eso, que este tipo de personas no tengan ningún tipo de apoyo. No lo merecen, no lo merecen. Porque con sus parejas hacen esto, pero a otros niveles tampoco son buenas personas.